menos te lo esperes, puedes tener un acercamiento con lo que no debería existir. Aquellas criaturas desconocidas en los bosques, con intenciones totalmente inquietantes, te pueden estar observando. Esta recopilación de relatos te hará sentir el miedo de sus protagonistas, así que te recomiendo que apagues las luces, encuentra un lugar frío y oscuro y déjate devorar por el vacío. Esta es una de las cosas más extraordinarias que he visto, y estoy preguntándome si alguien tenía algo similar, o si hay alguna idea de lo que podría ser. Estoy listo para la discusión. El año pasado, 2020, en septiembre, alrededor del día 25, recuerdo correctamente la fecha. La hora fue a las 7:30 de la noche. Me quedé con mis amigos y éramos los únicos en el apartamento. Salgo al balcón a fumar un cigarrillo, miro hacia arriba sin pensarlo, y justo encima de mí veo esta luz blanca en círculo. Imagina la luna llena, pero 5 veces más grande y brillante. Es Berlín, así que el clima clásico siempre está nublado. No sé si eso sea correcto, pero de todos modos, comprobé 2 veces si era la luna, y me moví un poco, a mi derecha, donde la recordaba el día de ayer, porque llegué a Berlín el día anterior. Vi la luna frente a mí y miré hacia arriba de nuevo, y la luz todavía estaba sobre mí. Pero ¿cómo era posible? Cambié de lugar y se movió conmigo. En este punto retrocedí en el balcón en modo de pánico. No es broma. Comencé a correr por el balcón de izquierda a derecha. Fue un poco gracioso. Incluso comencé a intentar engañarlo, para que fuera a la izquierda y yo girara rápidamente a la derecha, pero se movería de la misma manera en que yo lo haría, y se detenía en la parte superior de mi cabeza. Estaba un poco asustado de pensar que algo desconocido me estaba siguiendo en el aire, pero más aún estaba intrigado. Me di cuenta de que estaba en nuestra atmósfera y relativamente cerca. Creí que me volvería loco. Estamos en el último piso del edificio y se puede ver la mayor parte del techo de las casas desde el balcón, porque en lugar de paredes sólidas, el balcón tenía vidrio. En este punto, era hora de llamar a mi amigo. Él estaba en la sala de estar caminando y noté exactamente lo mismo. Esa esfera lo estaba siguiendo también. Con emoción y un poco de confusión le pregunté: «Ven y comprueba si me estoy volviendo loco. ¿O puedes ver eso también?». Mientras se acerca al balcón, la luz blanca lo siguió. Entonces imagina esta escena. Estoy mirando la luz sobre mí y en el momento en que mi amigo pisó el balcón, notó que estaba encima de él. Estaba cerca de las nubes y de repente esta luz blanca comenzó a proyectar un rayo azul sobre nosotros. Todo nuestro cuerpo, de pies a cabeza, brillaba con la luz azul eléctrica. La única forma en que puedo describirlo es: imaginas un enorme proyector proviniendo de las nubes, pero que toma perfectamente tu forma humana. Poco a poco comencé a hacerse más pequeño y recuerdo que tomó la forma de un cubo y en un segundo desapareció. Incluso recuerdo que hizo un sonido que solo puedo describir cuando la luz se apaga. Pero en lugar de escucharlo desde el exterior, se sintió como si viniera de mi cerebro. Sentí que me quitó algo de la cabeza. Fue sensacional. Nunca lo olvidaré. Nunca había estado tan aturdido en mi vida. Cuando terminó, estábamos mirando hacia el cielo durante unos segundos y lentamente giramos la cabeza. No pudimos hablar durante 1 hora más o menos. Ha pasado un tiempo, así que lo hemos discutido y llegamos a la conclusión de que tal vez nos escanearon. Realmente necesito a alguien con quien hablar. He contado esta historia varias veces para sacarlo de mi pecho,
pero sentí que necesitaba una comunidad que lo tomara en serio y tal vez encontrara algunas respuestas. Lo siento, la publicación fue algo larga. Soy bastante malo para escribir. Apreciaría cualquier opinión sobre esto y siéntase libre de averiguar cualquier experiencia similar a esta. No fue tanto lo que se escribió, sino lo que sucedió después lo que me aterrorizó. No soy de los que se asustan fácilmente. Me encanta experimentar con todas las cosas de magia oculta, brujería, goeteaca, llave menor de Salomón, sesiones de espiritismo, tableros espirituales, tarot, numerología y escritura automática. Solo por nombrar algunas cosas en las que tengo experiencia. Contaré la historia de Goetia en otro post algún día. En esta noche en particular, me senté en mi escritorio con papel y lo que se llama un escritor automático. Lo compré a un vendedor en eBay hace un tiempo. El que tengo es una antigüedad hecha en la década de 1920 y supuestamente pertenecía a un medium. Parece una plancheta extra grande, solo que tiene ruedas pequeñas al final de cada pie. Y en el punto hay un soporte de metal para un bolígrafo o lápiz que se usará como la tercera pata. Es el mismo principio que el tablero o ouija. Haces una pregunta y pones tu mano sobre el escritor y esperas. Al igual que la tabla ouija, a veces se mueve y a veces no. No ves lo que está escrito hasta que la plancheta se detiene. No hay espacios entre las palabras, ni mayúsculas ni puntuación. Al menos no lo he visto todavía, pero las palabras son descifrables y legibles. En esta noche en particular, realmente no tenía ninguna pregunta importante que necesitara respuesta, así que solo le pregunté lo que necesitaba en ese momento. Escribió varias veces, así que pensé que no era necesario saber nada ni responder. Plegué el escritor y guardé todo. No lo pensé 2 veces y consideré que esa sesión fue un fracaso. Lo veo como una forma de adivinación y menos de comunicación espiritual. Bueno, me fui a la cama más tarde esa noche, normalmente después de un poco de televisión, más tarde un poco de lectura como lo hago normalmente. Me acosté para dormir y no me tomó mucho tiempo quedarme dormido. Recuerdo que fue agradable. Ya sabes, la sensación a medida que te quedas dormido sintiéndote cómodo y pacífico. Todos los pensamientos comienzan a calmarse a medida que el mundo a tu alrededor comienza a alejarse más y más, junto con todas las preocupaciones y tensiones de la vida. Un respiro delicioso. Aunque corto porque no duró. Me desperté 2 horas más tarde sintiéndome aterrorizado. No había explicación para este sentimiento. No recuerdo alguna pesadilla. De hecho, creo que fue uno de esos sueños que no recuerdas. Estaba petrificado. Podía moverme. No sufrí de parálisis del sueño, pero tenía miedo de hacer algún movimiento. La atmósfera en mi habitación era sofocante, que me quedé allí esperando que algo sucediera, pero no pasaba nada. Mientras yacía allí, escuché caer algo y deslizarse por la alfombra. No entendía por qué temblaba de miedo en mi cama. No había razón para estar tan asustado. Era como si sintiera algo, pero no supiera exactamente lo que estaba sintiendo, como un conejo sintiendo a un depredador, pero sin saber dónde está o cuándo atacaría. No recibí rasguños ni moretones misteriosos, ni nada tan dramático, pero estaba sudando y temblando. Mis dientes castañaban, como Shaggy y Scooby, pero no era para nada cómico. La sensación de temor se intensificó a medida que avanzaba la noche, pero de alguna manera me armé de valor para alcanzar y encender la luz. La luz me lastimó los ojos, miré a mi alrededor y no vi nada. El miedo comenzó a disiparse un poco cuando mi cuerpo comenzó a calmarse.
Fue suficiente para dejarme volver a dormir. Así que dormí con la luz encendida esa noche y durante varias semanas. Fue lo que duró este miedo. Pensé que estaba teniendo algún tipo de psicosis. Tenía miedo de dormir en mi propia cama. Lo hice con la luz encendida como si tuviera 5 años de nuevo. Tomó varias semanas para que todo volviera a la normalidad. Esa sensación de que algo estaba siempre presente me hacía dormir con la luz encendida. Luego desapareció. Esa sensación de que me estaban observando finalmente se fue y pude dormir con la luz apagada. Lo he pensado y nunca pude llegar a ninguna conclusión. Nunca pensé que se debía a la sesión de escritura automática que hice, pero eso suena como una posibilidad. Antes de decir algo, esto no es una creepypasta o una historia falsa, ni nada de eso. Es una experiencia real que tuve, pero depende de ti si decides creer que estoy loco o lo que sea. No es un intento de hacer una creepypasta o una historia de miedo. No soy escritor, soy un estudiante de geografía en la universidad. Tal vez una alucinación o la creación de mi mente en ese momento, pero se sentía real para mí. Muy real. Nunca he tenido ninguna enfermedad mental aparte de la depresión o ansiedad, que ahora están medicadas, pero nunca nada grave. En el momento en que esto sucedió, no había tomado ninguna droga aparte de unas cuantas cervezas después del incidente para relajarme y dormir. Esto fue en 2017. Cumplía 18 años. Ahora tengo 23, casi 24. No se lo he dicho a nadie de mi vida personal por 2 razones. Una, pensarían que estoy loco, o más probablemente lo estoy inventando. Tengo la reputación de no ser un mentiroso inventando cosas. Odio que me llamen así, y he hecho todo lo posible en la vida para ser lo más honesto posible. A veces demasiado honesto. Cuando alguien me pregunta si alguna vez he tenido alguna experiencia sobrenatural, simplemente digo no. Pero bueno, no quiero que la gente piense que estoy loco mintiendo, pero han pasado años desde que esto sucedió, así que aquí estoy. Además, por lo que vale, no soy religioso, diría que soy agnóstico. Realmente no creo en lo sobrenatural, pero tampoco digo que sea imposible, ya que no lo sé todo, ni mucho menos. Esta historia no ayuda a creer que lo sobrenatural no existe, pero no creo en historias de fantasmas, en su mayor parte, ovnis o ese tipo de cosas. Soy muy escéptico en este tipo de situaciones y creo que hay explicaciones que son mucho menos emocionantes de lo que la gente le gustaría creer, pero esto es algo que he experimentado que no puedo explicar y todavía me molesta hasta el día de hoy cuando pienso en ello y cuando tengo pesadillas. Un poco de historia de fondo. Mi madre y mi hermana pequeña iban a visitar a mis abuelos. Vivían cerca de este pequeño pueblo llamado Eminence, Missouri. A unos 30 minutos al sur, creo que al sur, en lo profundo de las montañas. No era tan remoto. Había vecinos a pocos kilómetros de distancia. Eran los tipos hillbilly como se podía imaginar. Está en lo profundo de los Ozarks, en Missouri. Entonces, nos estábamos quedando en una caravana a unos 60 metros de la casa de los abuelos. Un día, unas horas antes del anochecer, decidí subirme a la cuatrimoto e ir al bosque. Había jugado antes en el bosque y colinas, pero quería profundizar en la cuatrimoto para divertirme. Así que llené el quad, les pregunté a mis abuelos dónde estaba el sendero, y había un sendero que se podía tomar para bajar a caballo, y estos vehículos de 4 ruedas. Era un camino de sentido único, sin desvíos para no perderse, así que allí es donde me dijeron que fuera. Monté durante unos 40 minutos en una dirección hasta que casi me quedé sin gasolina, y en este momento estaba revisando el lugar para poder dar la vuelta y regresar. Era un sendero pequeño y estrecho, así que tuve que esperar hasta que hubiera un pequeño claro para hacer un giro en U. Aquí es donde las cosas se ponen raras. Recuerdo, mientras avanzaba,
los árboles que soplaban el viento, los cantos de los pájaros, los ruidos de animales, los pájaros carpinteros, todos los maravillosos sonidos de la naturaleza que tanto amo del bosque, de repente se detuvieron. Se quedó en silencio. Quiero decir, un silencio muerto. Recuerdo la piel de gallina recorriendo todo mi cuerpo, solo por la falta de ruido, sabiendo que había animales alrededor, pero todo se quedó en silencio. Se sentía como si estuviera en un vacío de ruido o algo así. Todo se sentía diferente, sonaba diferente, o más exactamente, sonaba como nada en absoluto. El único ruido era el del quad. Mientras bajaba la montaña, vi un enorme ciervo, o un ciervo con astas, y quiero decir que era jodidamente masivo, parado ahí en medio del camino por el que conducía. A unos 15 metros o algo así, no recuerdo exactamente, ni muy lejos ni muy cerca. Segundos antes no había nada y de repente apareció. No se movía, solo me miraba. Tenía ojos oscuros muy negros, como si estuviera mirando a la nada. La oscuridad intensa de sus ojos destacaba del color del bosque muy claramente. Todavía veo este animal en mis sueños, mirándome. Tengo pesadillas de vez en cuando sobre esta criatura, solo observándome. Las astas eran casi del tamaño de su propio cuerpo. Se veían como las raíces de los árboles. No estoy muy familiarizado con los ciervos. Nunca he cazado ni nada. Pero las astas simplemente no se parecían a nada que haya visto en un ciervo o cualquier animal que tenga astas. Era demasiado grande y demasiado delgado. Algo al respecto que se veía terriblemente tétrico, y pude sentir mi corazón que se iba a salir por mi garganta. Detuve el vehículo al instante y solo lo miré fijamente. Estaba aterrorizado, pero tampoco pude mirar hacia atrás. Mientras me observaba, recuerdo que el viento comenzó a soplar y a crujir los árboles. Sonaba como si los árboles estuvieran hablándome en un idioma desconocido. O tal vez solo estaba escuchando cosas muy fuera de mi mente. Recuerdo que tuve la sensación de que me decían que me fuera y nunca volviera. Eso es todo lo que pude entender, pero de nuevo, nunca escuché palabras, solo fue un sentimiento que no pude explicar muy bien. Puede que no haya entendido el idioma, pero estaba claro. Como si estuvieras en un país donde no hablaras el idioma, te acercas a la puerta de la casa de alguien y comenzaras a escucharlo gritarte que te fueras. Puede que no entiendas el mensaje, pero sabes lo que está diciendo. Así es como se sintió esto, pero en un lenguaje de viento, árboles, naturaleza, Jesucristo. Sueno jodidamente loco. Así que lo hice. Me fui muy rápido de ahí. Me escapé, superé el miedo, di la vuelta con el quad, casi saliéndome del sendero y cayendo por una profundidad de 5 metros, ya que aún no había encontrado un buen claro de giro en U y no iba a seguir conduciendo hacia el ciervo, o lo que fuera que sea esa cosa. Fue una curva en U cerrada, pero la hice y la tomé tan rápido como podía la máquina. Todavía estaba completamente silencioso, nunca había escuchado un silencio como ese. Mi padre es ingeniero de sonido, tiene un estudio casero y un estudio que tiene cajas muertas o como se les llame. Puedes cantar sin problemas porque es un espacio insonorizado y eso es lo más cercano que puede explicar al silencio. Era así de jodidamente tranquilo en el maldito bosque, donde estaba completamente ruidoso hacía unos momentos. Forcé el vehículo de 4 ruedas para ir tan rápido como pude, retrocediendo por la montaña, alrededor de las curvas y salir de allí tan rápido como pude, sin preocuparme por el peligro que me estaba poniendo al conducir muy rápido cerca de algunas de las partes incompletas y zanjas algo profundas del sendero en el que estaba. Me puse en un camino plano y derecho. Alrededor de este momento estaba a mitad del sendero, de regreso a la entrada. Eso calculaba. Comencé a ver animales, ciervos, pájaros. También vi un oso negro
el único que he visto en mi vida. Todos sentados o parados cerca del sendero, no justo al lado, pero tal vez a unos 5 o 6 metros. Estaban mirándome. Todos estos animales salvajes, incluidos los pájaros en los árboles, todos silenciosos, quietos, solo me miraban. Solo sus cabezas y ojos siguiendo mi movimiento mientras iba tan rápido como podía. Estos animales no hacían ruido, ni siquiera se escuchaba el viento. Los pájaros que estaban arriba de los árboles, todos se encontraban en silencio. Nunca olvidaré la sensación de sus malditos ojos clavados en mi espalda cuando los pasé a todos. Es la sensación más aterradora que he sentido hasta el día de hoy. La sensación más extraña de mi vida. Seguí adelante tan rápido como pude. El sol se acercaba a la puesta, pero afortunadamente todavía había luz. Recuerdo haber pasado por áreas que no reconocí en absoluto. Me sentía como si estuviera en un nuevo camino, o hubiera tomado un giro equivocado, pero sabía que eso era imposible. Este sendero no tenía desvíos, era solo un camino de un solo sentido, pero los alrededores no eran 100% iguales en mi camino de regreso. Comencé a enloquecer. Me recordé a mí mismo que no era posible, ya que era un sendero de una vía, pero seguí adelante. Recuerdo pasar un enorme árbol que tenía musgo por todas partes. Este enorme y jodido árbol, como algo salido de una película de fantasía. Un árbol que habría notado el 100% en el camino cuando originalmente estaba entrando en el sendero. Y ahora, aquí estaba. Terreno y árboles con musgo que nunca había visto o notado antes. Tampoco vi las huellas de las llantas donde había pasado, pero por alguna razón desaparecieron. Puedo recordar el temor de que estaba en el camino equivocado de alguna manera, aunque sabía que era una vía unidireccional. Eso era imposible. Tampoco estaba dispuesto a darme la vuelta para ver si me metí en algún desvío de alguna forma. Eventualmente, llegué a un área que parecía normal y pude ver mis huellas nuevamente. Creo que había una parte del sendero por el que había pasado y había cambiado el paisaje, eliminando las marcas de las ruedas. No tengo idea de cómo esto fue posible. No me gusta pensar en eso. Seguí viendo animales en ocasiones, simplemente mirándome de vez en cuando. Poco después de volver al camino normal, recuerdo haber escuchado que el viento se levantaba y comenzaba a hablarme en ese idioma extraño que mencioné anteriormente. Nunca antes había escuchado un viento así. He estado en el bosque cuando hace viento una buena cantidad de veces. Era de otro mundo, por así decirlo. Pensar en ello ahora todavía me aterroriza. Esta vez sonó menos agresivo y más amigable, como si me estuviera animando a seguir adelante y estaba haciendo lo correcto al irme, como si ya no estuviera enojado conmigo por mi intrusión. Finalmente llegué a la entrada del sendero, que era un camino de 2 vías. Era un sendero en forma de Y. El derecho era el lado que tomé. El lado izquierdo era otro sendero que también era de un solo sentido, pero en una dirección diferente. Y la cola de la Y era el camino de regreso a casa en la carretera. Recuerdo que cuando salí al arcén de la carretera, desde el sendero, todo se quedó en silencio una vez más. Ese silencio sepulcral del que estaba hablando, de repente volvió. Miré hacia atrás y vi exactamente el mismo puto ciervo, o lo que fuera, parado allí, pero esta vez se movía, pisoteando con sus patas, subiendo y bajando la cabeza como un caballo sacudiendo las moscas. El viento sopló una vez más y sentí que decía de nuevo, aunque nunca vocalizó alguna palabra comprensible, pero sentí que dijo, nunca vuelvas, o algo así. Luego entró en los árboles para perderse de vista. Al desaparecer por completo, unos segundos más tarde los pájaros comenzaron a cantar, los ruidos normales del bosque regresaron y todo volvió a la normalidad. Simplemente me senté allí mirando hacia atrás,
desde donde había entrado en el bosque, sintiéndome aliviado de estar fuera, pero también sintiendo que no tenía idea de lo que acababa de suceder o cómo analizarlo en mi mente. Estaba temblando y apenas podía mantener el pulgar en el gatillo del acelerador mientras me despegaba del arcén de la carretera para regresar a casa. De regreso a la carretera, fui a toda velocidad a 1 kilómetro o 3 por el camino de entrada de mis abuelos. En el camino pasé junto a un local y se encontraba un tipo de vehículo con un maletero en la parte posterior, más para trabajo agrícola que otra cosa. Me saludó con la mano y tal vez sea solo por el susto, pero su mirada sabía lo que acababa de pasarme. Y siguió adelante. No sé, probablemente era mi imaginación. Le devolví el saludo y continué el camino. Todo lo que sé es que nunca volveré a los Ozarks o a cualquier montaña mientras viva. La gente puede pensar que estoy mintiendo, tratando de hacer una historia, o me volví loco temporalmente, pero sé lo que vi. No tengo idea de lo que significaba o de qué se trataba, pero lo que fuera, no me quería allí, porque al parecer no debía estar en ese lugar. Nunca volveré a las montañas otra vez. A la mierda eso. No sé lo que vi, no sé qué pasó. Estoy abierto a la idea de que tuve una alucinación, ya que eso tiene mucho más sentido que lo que vi era real. Pero simplemente no siento que eso fue lo que sucedió. De nuevo, ¿cómo lo sabría realmente? Me vuelve loco tratar de resolver esto. Supongo que nunca lo sabré. Atribuya esto a otra extraña historia de estar en el bosque, que la gente escucha, pero te diré una cosa. Definitivamente, tomo un poco más en serio las historias extrañas que la gente dice que ha escuchado o visto en el bosque. Todo lo que puedo decir es que aunque suene loco, mirando hacia atrás, nunca me sentí en peligro. Nunca sentí que los animales quisieran hacerme daño. Simplemente espantarme, como si estuviera en un lugar donde no debería estar, y me estaban haciendo un favor al llevarme de vuelta a casa, a la civilización. Como si estuviera en un lugar donde no pertenecía, y ellos lo sabían. Me estaban haciendo un favor. A pesar de que el ciervo tenía ojos oscuros y negros, ¿no los sentía amenazantes? Incluso en mis pesadillas sobre esta criatura, nunca es agresivo conmigo. Casi se siente como mi protector, pero todavía asusta pensar en eso. Es como un ángel guardián que me guía fuera de un lugar en el que no tengo que estar porque he sufrido varias pesadillas que no han sido en el bosque y luego veo al ciervo para sacarme de ahí. Es muy extraño y simplemente no sé qué diablos está pasando con todo esto. Tengo curiosidad por saber si alguien que lea mi historia ha tenido experiencias similares en los Ozarks o en las montañas en general. Solo tenía que sacar esto en alguna parte, al menos donde nadie sabe quién soy. Así que si me llaman mentiroso, esquizofrénico o fabricante de creepypastas de mierda, soy anónimo. Esta es mi historia, para lo que sea que pienses de ella. Vivo una vida normal en la universidad. Me va bien, tengo un apartamento con un amigo, tengo una novia y un trabajo. Soy muy feliz y disfruto de la vida. La mayoría de las veces soy un tipo promedio, como todos los demás. Pero a veces esto aparece en mi mente, recuerdos, o tengo un sueño y todo regresa. Una experiencia que nunca olvidaré, pero desearía poder hacerlo. Eso es todo. Gracias por leer. Si alguien ha estado en esta área y le ha sucedido algo similar, por favor, dígalo. Me haría sentir mejor saber que no soy el único. He buscado en internet algunas historias y no he encontrado algo similar a esta experiencia o que pueda considerar increíble. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía,
aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.